Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el día de hoy os traigo un partidón, en este caso entre Tari y Firuza, que vais a ver que ha sido una partida en la cual ha podido pasar absolutamente del todo, partida con muchos sacrificios, con bastantes errores, porque realmente ha sido una partida muy complicada y sin ninguna duda la partida más interesante que hemos tenido en el día de hoy. La partida empezó con E4 por parte de Tari y C6 por parte de Firuza. Ya de por sí me interesaba mucho esta partida, ya que también Tari es un gran experto en la apertura Caro-Kann, al igual que Firuza, así que tenía curiosidad sobre cómo iba a reaccionar contra esta línea. D4, D5, E5 y Firuza se decanta por la línea con alfil F5, que sin ninguna duda es la más popular a día de hoy. También es posible en esta posición jugar con C5 para las negras, pero como digo, últimamente se está haciendo alfil F5 y es la variante que tiene la teoría más desarrollada. Alfil F5, caballo F3 desarrollando el caballo y E6. Lógicamente desarrollamos el alfil antes de hacer E6, ya que de esta manera conseguimos que el alfil quede de una posición mucho más activa de lo que estaría en C8 dentro de la cadena. Problemas del alfil en F5. También es verdad que está un poco más expuesto y muchas veces nos lo van a intentar atrapar con jugadas del estilo caballo H4, así que muchas veces vamos a tener que buscarle ahí un hueco con H6. El otro problema que tiene es que cuando hagamos C5 también toda esta diagonal va a ser más débil por el hecho de que el alfil deje de existir en la casilla C8. A pesar de ello, claramente la mejor manera de sacar este alfil si vas a jugar con E6 es en F5. Alfil E2 de Tari, simplemente desarrollando el alfil en una casilla natural. No tiene mucho sentido cambiar alfiles con alfil de 3 por lo que he dicho. Básicamente ese alfil en el futuro puede llegar a sufrir. Así que alfil E2 y caballo E7. Caballo E7 es una línea que ya había empleado Firuza en el pasado y cuya idea principal contra enroque de Firuza es jugar con C5 y luego muchas veces incluso llevar el propio caballo de E7 a la casilla C6, sacar el otro por D7 y bueno, básicamente intentar un desarrollo de piezas natural. Así que es muy interesante la jugada que elige aquí Tari, que es C3, jugada profiláctica ante ese C5, ya que básicamente ahora C5 sería un error porque tras D por C5 y caballo C6 el blanco estaría perfectamente a tiempo para defender el peón de C5 con la jugada B4 y con lo tanto el negro hubiera perdido un peón. Por lo tanto, Firuza tras la jugada C3 debe cambiar de plan. Una posibilidad que tiene, si quiere continuar con su plan normal, es hacer caballo D7, pero en este orden en concreto ya las cosas no son realmente iguales que la otra posición. Por ejemplo, ahora ya existiría una jugada del estilo caballo H4 como la que estábamos comentando en la posición anterior. Ahora el caballo está en E7, la dama no controla y como hemos conseguido hacer C3 y el negro, muy importante, desarrollar el caballo por D7, ahora caballo H4 es bastante buena. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es que si hacemos caballo H4 en esta posición, muchas veces cuando nos hagan C5 el caballo se va a retirar, se va a desarrollar por la casilla C6, donde a diferencia de en D7 va a meter mucha presión en el centro con un dama B6 combinado. Es por ello que tras C3 el blanco se espera a que el negro saque el caballo en D7 y solo entonces hace caballo H4, ya que luego ese caballo no va a poder golpear la estructura del centro de las blancas, que lógicamente se va a ver debilitada si el caballo que la protege se cambia. Caballo G6 por parte de Firuza. Caballo G6 es una jugada natural, una jugada que se ve mucho, pero también es una jugada que quita una casilla extra al alfil de F5, con lo cual ese alfil empieza a estar cada vez digamos, en un estado más de peligro. Enroque por parte de Tari. Caballo de 7 desarrollando las piececitas y ahora jugadón por parte de Tari, jugada muy bonita que es caballo E1. ¿Cuál es la idea de caballo 1? Caballo 1 tiene dos ideas. La primera es poder responder a F6 siempre con un F4 de manera que la estructura de peones se mantenga intacta en el centro y siga el blanco con esa ventaja de espacio que está restringiendo tanto al caballo, al alfil de F8 y básicamente a todas las piezas del negro. Y la otra idea es dar paso al peón de G para poder colocarse directamente en la casilla G4. Por ejemplo, si el negro no tuviera cuidado y hiciera una jugada tranquila, como podría ser dama C7, quizás preparando el enroque largo, poniendo más presión en el punto de 5, realmente sería un error. Y es que después de G4, por mucho que parezca que se está debilitando el rey de las blancas, se forzaría alfil por B1 y tras torre por B1 el blanco estaría con mucha ventaja. El rey, a pesar de lo que pueda parecer, no está ni mucho menos débil y el blanco va a continuar con F4. El caballo de 1 se va a colocar perfectamente en G2 para suplir la falta del peón de G y básicamente la posición del blanco es muy cómoda, pareja alfiles, ventaja de espacio y a pesar de que ese peón en G4 pueda parecer, como digo, que está mal colocado, realmente el negro no puede abrir el rey de las blancas y probablemente vaya a ser incluso el propio blanco el que acabe rompiendo en F5 y buscando esas debilidades que se pueden quedar en el punto de E6. Firuza, por lo tanto, tras la jugada caballo E1,
emplea la jugada H5, jugada que ya se había empleado más veces, cuya idea principal es evitar G4. El peón H5 de momento no se puede tomar, ya que vendría la dama H4 con consecuencias fatales. Si quitas el alfil vendría dama por H2, y si G4, jugada prácticamente única, como mínimo el negro podría tomar en G4, y tras dama por G4 y torre por H5 llegaríamos a este final en el cual el negro tiene bastante ventaja debido a que la estructura de peones del blanco en casillas negras es muy mala. Tenemos el peón de H débil que probablemente el negro puede aprovechar rápidamente doblándose en H, casilla F5 que también en algún momento el negro va a poder aprovechar, o incluso una ruptura como C5. Pero básicamente es una posición en la cual el blanco ya ha perdido sus planes principales, que son molestar tanto a las piezas de las negras. Por lo tanto, Tari no toma en H5, sino que desarrolla el alfil, una jugada muy natural, alfil E3, con la idea simplemente de seguir con caballo de 2 y que ese alfil no se quede en C1 ahí triste, bloqueado por el caballito de D2. Luego probablemente siga con un F4 y en algún momento quizás acabe tomando ese peón de H5. Dama B6 por parte de Firuza, idea que tiene un doble propósito. Con dama B6 el negro ataca al punto de B2 y presiona indirectamente en la diagonal de A7 G1. ¿Por qué digo que presiona? Vais a ver ahora lo importante que es realmente esto. Después de B3 de Tari, jugada natural, lógicamente se podría jugar con dama de 2, el problema es que luego este caballo de B1 no tendría tan fácil la salida, por eso Tari prefiere jugar con B3. Y el problema es que viene la jugada F6. Hemos dicho que con caballo E1 el blanco pretendía jugar ese F4 con la jugada F6, pero vais a ver que ahora con la dama B6 y el alfil N3 esto realmente no va a ser posible, y es que si ahora el blanco hace F4, tras F por E5 y F por E5 seguiría buena jugada de la negra, caballo G por E5, y no se puede retomar debido a que el alfil N3 estaría colgando. Así que ese dama B6 realmente ha sido una jugada que ha empeorado bastante la situación de la posición de las blancas. B3, F6. La diferencia en esta posición es que el peón de H5 se puede tomar. ¿Qué pasa después de esta jugada? Vais a ver que la posición se convierte en un verdadero infierno para los dos, porque también, lógicamente, alfil por H5 gana un peón, pero abre la columna H, el centro ahora de las blancas se va a ver bastante debilitado tras F por E5, el caballo de B1 sin salir, posición que están todas las piezas en el tablero prácticamente y, como digo, muy desequilibrada. F por E5 por parte de Firuza. Realmente, si Tari quisiera, podría tomar tranquilamente en E5 y tras dama de 8 y F4 llegaríamos a esta posición en la cual el módulo dice que objetivamente está un poco mejor el blanco, pero creo que en la práctica es una posición extremadamente difícil de jugar para ambos bandos. Como digo, quizás el blanco objetivamente está mejor, pero me parece que en la partida ambos bandos tendrían realmente muchísimas chances. En la partida Tari quiso ser incluso un poco más ambicioso e hizo la jugada G4, jugada que planea ganar material ya de una manera más directa, ganar una calidad o una pieza. Una jugada como alfil por B1 no sería posible, ya que tras dama por B1 el caballo de G6 está doblemente atacado y básicamente se va a perder en la siguiente jugada. Otra jugada posible sería alfil E4, sin embargo de nuevo seguiríamos con caballo de 2 y tras caballo por E4 se perdería el alfil y ese caballo de G6 sigue estando tocado y tampoco se puede mover porque está clavado. Entonces tras G4 no le queda más remedio a las negras que hacer torre por H5 y tras peón por H5 caballo F4 metiendo ahí el caballo a todo el lío. Y llegamos de nuevo a una posición más complicada todavía que la anterior. Ahora el blanco tiene calidad de más, pero la diferencia es que su rey de G1 sí que empieza a estar mucho más débil. Si os fijáis, las casillas blancas de alrededor del rey han quedado muy débiles. El rey de las negras, sin embargo, en la casilla C8 va a estar muy seguro y el negro va a continuar su desarrollo, un alfil de 6, un torre H8 y realmente tiene muy buena dinámica de pieza para compensar el material sacrificado. Tari decidió continuar con D por E5, juega natural porque bueno, ataca a la dama, básicamente gana un peón, pero parece ser que era un poquito más precisa realizar la jugada caballo F3 primero para intentar comer de caballo aquí y que la posición se simplificara un poquito más. Después de dama de 8, bueno, contra dama de 8 en concreto, la mejor sí que es D por E5, caballo H3, rey G2, la partida podría haber seguido por ejemplo con alfil G4 y llegaríamos a esta posición que estaría completamente muy poco clara y bueno, como digo, posición completamente desequilibrada y que cualquier cosa de nuevo podría pasar. Si se mueve la dama vamos a comer en F3 y de repente el rey va a tener que llegar a una casilla cuanto menos indeseable. Por otra parte el caballo de H3 está aquí bonito,
pero tampoco tiene muchas casillas, con lo cual se puede ver atrapado. Posición de nuevo muy compleja y posición que el módulo valora prácticamente como igualdad, pero ya os digo yo que cualquier cosa puede pasar aquí y seguramente no sea en tabla. En la partida Tari decidió hacer D por E5, caballo H3 por parte de Firuza para que no le coman el caballo en F4. La siguiente jugada, rey G2. Me gusta poner el rey en G2 y no en H1 porque al ser el caballo una pieza que ahora mismo no tiene ninguna casilla, estar atacándolo está bastante bien porque es más fácil que ese caballo se pueda llegar a comer en algún momento. De hecho, tenemos que tener en cuenta que hay algunos planes del estilo caballo F3, caballo H4 o caballo F3, caballo D4, tras los cuales realmente si eliminamos el alfil de F5, que es el único defensor del caballo de H3, este caballo puede llegar a perderse. C5 por parte de Firuza, jugada natural, jugada que quita ese peón de la diagonal, de manera que esta diagonal en la cual el rey de G2 está colocado queda también un poco más débil, y de paso esta dama en B6, que ya no estaba haciendo tanta función, se puede intentar colocar en la casilla C6 para de esa manera combinarse mejor por las casillas blancas con el resto de las piezas. F4 por parte de Tari, jugada natural básicamente porque el peón de E5 era una debilidad bastante seria y ahora bueno, está protegido ya de por vida, y además deja la casilla F3 para una jugada como torre F3 e intentar ya un torre por H3 recuperando ese material directamente para quedarse en una posición con pieza de más. Lógicamente esto tampoco va a ser fácil y es que están todas las piezas del negro por medio, y a torre F3 también pueden existir jugadas del estilo alfil G4. Esta es una posición realmente ya más y más compleja, y parece que era muy interesante para Firuza realizar el sacrificio de peón con D4 para directamente empezar a abrir las máximas líneas posibles alrededor del rey de las blancas. Tras D4 el blanco debería tomar, peón por D4, alfil por D4 y muy interesante alfil C5 con la idea de forzar al blanco a tomar, y tras caballo por C5 llegar a esta posición en la cual de nuevo el blanco tiene calidad de más, de hecho tiene calidad y dos peones de más, concretamente en esta posición, pero comparar las piezas de las blancas que están todas en la primera fila con las piezas de las negras. Dama activa, caballo activo, alfil activo, dama que viene por aquí, la torre que es la única pieza que de momento no está activa, pero se activa la siguiente ganando un tiempo sobre la dama. El módulo pone que la posición está aproximadamente igualada, de hecho da 0-0-0, pero como digo, de nuevo, me parece una posición en la cual muy fácil cometer un error con las blancas por el hecho de que todas las piezas del negro están realizando funciones bastante molestas, están muy activas, y el rey de G2 sobre todo está realmente muy débil, mientras que el de 8 pues tiene bastante difícil que le pase nada de momento. En cualquier caso, la jugada de D4 no se vio en la partida, sino que Firuza decidió hacer dama de C6, la cual digamos que amenaza directamente esa jugada D4. Tari decidió colocar el caballo en F3, se podía colocar la torre también en F3, pero es verdad que esto daba lugar a posibles clavadas, o la propia clavada con D4 es un poco más molesta, y con caballo F3 sigue latente esa idea de caballo H4, pero sin tener, digamos que torre F3 es una jugada que descoordina aún más la posición del blanco, y además aunque consigas torre por H3, la ganancia va a ser menor que si consigues realmente el plan de caballo H4 y caballo por F5. Firuza hace enroque de momento, y es que todavía no se puede hacer caballo H4 debido a que tras D4 se pierde simplemente el alfil D3, caballo BD2 de Tari, jugada de desarrollo de pieza, y aquí llegamos a la siguiente posición crítica de la partida. De nuevo era muy interesante esa jugada de 4 con la idea de abrir líneas, con la idea de hacer simplemente peón por y tras alfil por quizás una jugada como caballo C5 o incluso caballo por F4 está en el aire, pero es verdad que también la columna C se abriría y por lo tanto estarían las clavadas sobre la dama y el rey, y la posición dista bastante de ser fácil. Firuza hace la jugada caballo B6, jugada extremadamente natural porque planea, para empezar la torre ahora está un poquito más activa, y planea un D4 y tras peón por D4 quizás caballo D5 atacando tanto el alfil como el peón de F4. Pero en este momento, por primera vez en la partida, Tari tenía una jugada que le daba mucha ventaja, jugada que es verdad que no era nada fácil, pero jugada que quizás se podía llegar a sacar. La mejor jugada en esta posición era la increíble rey G3. ¿Cuál es la idea de rey G3? La idea es la que llevamos comentando un rato, que es hacer caballo H4 a la siguiente, ya que antes no se podía hacer porque de nuevo D4 seguía siendo jaque y caía la pieza del blanco. ¿Cuál es la idea más allá detrás de ese rey G3? Porque podemos pensar, bueno, pero nos hacen alfil E7 y ya está, ¿no? Se acabó. Simplemente te controlo aquí el caballo H4. Ahora seguía otro verdadero jugadón que había que encontrar, que era torre C1. Esta ya un poquito más complicada.
cuya idea de nuevo es bastante increíble. En este caso buscamos la jugada caballo D4 y tras peón por D4 aprovechar esa clavada. Y ya no solo eso, también la otra idea de torre C1 es que la jugada D4 es más difícil de realizar para las negras, ya que tras C por D, tanto la dama como el rey, uno de los dos van a estar clavados aunque uno se quiten. ¿Qué me refiero con esto? Básicamente la jugada de rey B8 ahora evitaría caballo D4, porque básicamente ahora me lo como, quito la dama y me río de ti porque ya no tengo el rey en C8. La diferencia es que ahora el blanco podría hacer tranquilamente caballo G5, empezar a cambiar todas esas piezas que están alrededor del rey de las negras y parece ser que la posición del blanco sería muy buena. Como digo, torre C1, la clave es que ahora D4 no es tan buena, ya que tras C por D esa torre sigue haciendo esa función tan importante en la columna C. Rey G3 en cualquier caso es una jugada difícil, no es una jugada nada fácil, estás acercando el rey al territorio del enemigo con todas las piezas en el tablero y como digo es bastante inusual, pero creo que es una jugada que con cálculo se podía llegar a sacar. En la partida se hizo dama E1, que realmente es un error, y tras la jugada alfil E7, poco a poco las amenazas del blanco se están empezando a extinguir y realmente ya viene esa torre H8 y las piezas del negro también se están activando muchísimo. Torre C1 de Tari, con esa idea de caballo D4, con esa idea de prevenir un poco D4, y Firuza le da igual y hace directamente la jugada D4. Ahora lógicamente no se puede hacer caballo porque el rey simplemente está clavado en G2, así que el peón se tiene que tomar con el DC y caballo D5 activando la última pieza. Si os fijáis, todas las piezas del negro están en posiciones realmente muy activas y haciendo una función muy clara. El caballo está aquí quitando casillas al rey, este tío está controlando H4, el caballo controlando por aquí, la torre controlando la columna D, la dama presionando por la diagonal, mientras que las piezas del negro están en una situación todas mucho más pasivas. Es verdad que a cambio el blanco pues tiene más material. En esta posición había bastantes líneas curiosas, una de ellas, por ejemplo, si la jugada D por C5, la jugada ganadora del negro era realmente muy bonita y sería alfil H4, descoordinando por completo todas las piezas del blanco. Por ejemplo, si caballo por H4, tras caballo D por F4 y rey G3, caballo por H5, sería un mate bastante bonito, con lo cual de caballo no se puede comer, de dama tampoco, ya que tras caballo por E3, rey H1 seguiría torre por D2 y todas las piezas caerían, y el problema es que la dama no tiene casillas, si se va a D1 te comen en E3 y si se va a E2 te comen en F4, así que D por C5 es una jugada directamente perdedora. Tari realizó la jugada caballo C4, jugada que quizás busca una idea como caballo D6 en algún momento para cerrar esa columna, jugada que también planea en algún momento comer en E3 y simplemente intentar activar su caballito y crear también algunas amenazas, que por el momento es solo el negro el que está creando amenazas en su posición. Firuza se tomó el peón de F4, alfil por F4, caballo por F4 y rey G1 de Tari. Quitar el rey H1 no tenía mucho sentido porque seguiría clavado y esto quitaría bastante flexibilidad a la posición del negro. Posición muy importante ahora en la partida, ya que parece que Firuza en este momento, si hubiera calculado correctamente, se podía haber llevado el punto con la jugada torre por D4. Jugada, claramente el cálculo principal no es tan difícil, es decir, tras caballo por D4, dama G2 mate, es obvio que eso Firuza lo ha visto, pero aquí quizás le molestó alguna jugada del estilo caballo D6, pero realmente parece ser que su posición es muy buena en esta posición, y tras alfil por D6, peón por D6, seguiría caballo H3, con ideas como torre G4, alfil E4, y realmente la posición del blanco se ve extremadamente fea. Como digo, no sé realmente qué jugada le echó para atrás tras torre por D4 o si sencillamente pensó que la jugada alfil G4 también era ganadora, pero aquí parece que las cosas están bastante feas para las blancas. Firuza hizo alfil G4, que es una jugada también muy natural, jugada que está siguiendo bueno, con la idea principal que está siendo la del negro en esta partida, de meter presión en los puntos de las casillas blancas, en este caso en F3, el caballo no se puede mover porque de nuevo existe tanto dama G2 como un caballo H3 mate, así que también es una jugada que perfectamente Firuza podría pensar que estaba ganando y de hecho no está ni mucho menos lejos de ganar. Torre C3 por parte de Tari, jugada única. La clave es que tras C por D4 existe caballo D6, con lo cual C por D4 no es posible, sino simplemente la partida se acabaría directamente. Y ahora sí que Firuza decide hacer torre por D4. Tari sigue con ese caballo D6 y rey B8 por parte de Firuza, que no tiene necesidad de comer el caballo de D6, ya que el propio alfil quizás pueda tener más valor en un momento. De hecho vais a ver que en la siguiente jugada se va a colocar en la casilla G5.
dama E3 por parte de Tari. Jugada que amenaza ya ideitas como dama por D4. Todavía no se puede porque hay un caballo E2, pero básicamente vamos acercando la dama a las piezas del negro intentando crear amenazas. Es una posición que de nuevo es muy compleja, hay muchos temas, está esta clavada, está un mate posible en C8 en algún momento si la dama se mueve, está el mate en G2, están los temas del caballo en H3, los temas del punto F3, hay demasiados temas y encima una posición en la cual ambos jugadores ya tienen muy poco tiempo. En la partida parece que la mejor jugada era hacer alfil por H5, pero Firuza hizo la jugada alfil G5 que increíblemente es una jugada perdedora. Como digo, partida que ha sido con muchos errores, pero es que no me sorprende nada. Es que mirad qué lío está formado aquí. Todas las piezas en el centro apuntando al rey, todas las piezas del blanco apuntando al rey de las negras. Y como digo, cualquier cosa podía pasar. La jugada ganadora ahora es que encima es una jugada que realmente es muy difícil de comprender. Es rey H1, jugada que se autoclava, es decir, con rey H1 te estás autoclavando aquí el propio caballo, pero la clave es que se amenaza dama por D4 y esa torre no tiene casilla buena. Por ejemplo, si torre B4 simplemente torre por C5 y si dama D5 viene la otra idea importantísima de esta posición que es H4 con la idea de dejar el punto H2 al rey de las blancas y que no haya mates abajo. Si mueves el alfil a H6 simplemente se puede hacer torre por C5 y tras dama por D4, tras dama por C5 y caballo por D4, la posición estaría ganada. Tampoco vale hacer alfil por F3 porque de nuevo hay más temas en la posición. Tras dama por F3 sigue sin poder comerse esa torre porque en este momento existiría dama por B7. Como digo, rey H1 es una jugada que me parece muy difícil, una jugada extremadamente complicada por todo lo que conlleva, sobre todo el hecho de que te estás autoclavando en una posición que ya estás clavado por todos lados, pero encima te clavas una vez más. Si torre G1 simplemente existiría, tras alfil H3, perdón, torre G1 simplemente existiría alfil G2, torre por y tras torre D1 y torre G1, de repente caballo H3, te atacan todo y parece que el negro estaría salvando, pero la clave es que tras alfil H3 el blanco podría hacer dama por D4 de nuevo. Como digo, una posición en la cual todo el rato estáis viendo que las jugadas que ganan son jugadas que dejan todas las piezas absolutamente en el aire y va básicamente por detalles tácticos muy concretos que las cosas funcionen. Aquí, por ejemplo, existiría alfil G2 y tras rey G1 caballo E2, que estaría tomando directamente la dama de D4, y tras rey por G2 y caballo por D4 existiría B4 muy buena. El blanco va a tomar en C5 y la partida parece que está ya decidida para las blancas. Pero es que tenemos más errores, porque tras alfil G5 Tari hizo torre por C5, jugada directamente que pierde la partida, dama por C5 buena y tras caballo por G5, último momento muy importante de la partida, y es que Firuza volvía a ganar en esta posición, en este caso con la jugada alfil a E2. Idea de alfil E2, para empezar alfil por F1, esta no tiene tanto misterio, pero es que vais a ver que realmente detrás de esta jugada también sigue habiendo cálculos bastante complejos. Por ejemplo, si torre por F4, jugada muy bonita ahora ganadora, torre D1 y tras rey F2, torre F1 buena, forzando al rey de las blancas a comer en la casilla E2 y tras rey por E2, torre 1 buena, básicamente desviando al rey de la defensa de la dama, y es que encima es jaque y cae la torre F4. Es una de las líneas que había que calcular. Otras líneas importantes era tras la jugada torre 1, que de nuevo tenemos una línea completamente increíble. Torre de 1, buena jugada, y tras dama por C5, sacrificio de dama por parte de las negras, torre por E1, rey por F2. Puede pensar, bueno, pero me van a comer el rey, pero es que viene caballo de 3, el caballo a la vez da jaque, defiende a la torre, quita al rey de atacar a la torre, y es que se va a comer la dama en la siguiente jugada, así que de nuevo el negro estaría ganando. Como digo, alfil E2 es una jugada que realmente se puede ver, pero con poco tiempo los cálculos tampoco eran tan fáciles. La partida, Firuza hizo caballo E2 y tras rey G2 de Tari se ofreció tabla, y en esta posición completamente infernal que podía haber pasado absolutamente de todo todavía, pues como digo, se firmaron las tablas. Partida que, bueno, ha dejado muchos errores, ha dejado muy buenos momentos, líneas realmente muy bonitas, muy complicadas. Y bueno, espero que la hayáis disfrutado, espero que habéis intentado comprender algo de esta partida, que ya os digo yo que no es nada fácil porque ha sido un lío de partida completamente, especialmente en el día de hoy, que el resto de las partidas no han sido tan interesantes. Y como digo, espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.